El Papa Francisco, el argentino que transformó la Iglesia Católica, falleció a los 88 años de edad, según la información oficial, por un derrame cerebral que le provocó un paro cardíaco. Precisamente estuvo luchando desde hace meses con constantes quebrantos de salud. Con su talante y fuerza, el domingo 20 de abril encabezó su celebración del Domingo de Pascua en el Vaticano. Y para entender qué viene ahora, saludamos en Roma, a pocos metros allí en Ciudad del Vaticano, a Néstor Pongutá, periodista, escritor y experto vaticanista colombiano. Bienvenido a Redman Noticias. Michael, y a todos los televidentes de Redman Noticias, un saludo muy especial aquí desde Roma. Néstor, está previsto que el miércoles trasladen los restos mortales del sumo pontífice a la Basílica de San Pedro, donde recibirá el homenaje de miles y miles de fieles durante 3 días. Posteriormente, ¿qué se puede esperar en cuanto al funeral y qué nos puede decir del testamento que dejó el Papa Francisco? Bueno, pues inicialmente pues está haciendo todo un proceso que es nuevo en este caso de unas exequias de un pontífice, porque el Papa Francisco las renovó. Y ese testamento que él dejó, que firmamos del 29 de junio del 2022, pues demuestra aún más su coherencia, ¿no? El pedir una tumba simple que en la lápida solo diga Francisco, que sea en la Basílica de Santa María Mayor, donde él la visitó durante 123 veces, donde iba antes y después de cualquier viaje apostólico, donde iba cada vez que necesitaba algo, porque a esa Virgen de Roma fue que él encomendó su pontificado. En realidad la Virgen era un hombre muy mariano. Y pues ahora lo que viene es esperar que se lleve a cabo todo este proceso de las exequias, que se hagan de acuerdo a lo que él dejó escrito, que se pueda establecer que él quiere algo muy sencillo, muy simple. De todas maneras, por lo que hemos visto, solo no han pasado 24 horas de su fallecimiento y ya Roma se comienza a llenar de fieles, de peregrinos y de personas que quieren estar. Ya son varios los jefes de Estado que han confirmado su presencia, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa han confirmado que vendrán a sus exequias. Eso significa que vienen unos días muy agitados, muy movidos, y sobre todo esto que serán las exequias, luego vendrá la apertura del cónclave, que ya sabemos que el decano, el cardenal Giovanni Battista Re, ya ha convocado a los diferentes cardenales del mundo. En total van a ser 135 electores, y hay que tener en cuenta que muchos de ellos, casi el 80%, fueron nominados por el Papa Francisco. ¿Cómo deja la Iglesia Católica el Papa Francisco, precisamente? El Papa Francisco la deja en un momento, primero, en crecimiento. Son casi 1.400 millones de fieles los que tiene la Iglesia Católica. Durante estos 12 años de pontificado, él llevó la silla de Pedro a todos los rincones del mundo, y quiso siempre estar cerca de los más pobres, cerca de los últimos, de los que él llamaba los descartados. Eso es lo que se debe rescatar de este pontificado del Papa Francisco, que escogió precisamente el nombre en homenaje a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, el hombre que también a través de su santidad y de su espiritualidad también ayudó a dar varios lineamientos para la protección de la casa común. Fue un papa que se expuso y se atrevió a criticar a aquellos que no respetaban el medio ambiente, que fue más allá también en abrir la iglesia a los que antes se consideraban pecadores, que no tenían las puertas abiertas de una iglesia, como eran los divorciados, a darle la comunión a ellos, a ver una apertura más humana, no una apertura dogmática, sino más humana a los homosexuales, a las personas que pensaban diferente. Eso es sin duda un gran legado que ha hecho Francisco. Se habla de dos corrientes grandes entre los tradicionalistas y los reformistas que ahora medirán las fuerzas en un cónclave en la Capilla Sixtina que comenzaría tras el entierro de Bergoglio. ¿Qué nos puede decir de lo que viene durante estos días? Bueno, pues muchos de estos cardenales del Colegio Cardenalicio, muchos no se conocen. Hay hombres tan jóvenes como el cardenal de Ucrania, que tiene 45 años, el cardenal más joven del Colegio Cardenalicio. Por eso es difícil en este momento hablar de un candidato único. Se hablan de algunos nombres, pero es muy complicado, porque realmente donde se define quién va a ser el pontífice 267 va a ser allí en ese cónclave, donde, como le decía, muchos de estos cardenales y príncipes de la iglesia se van a conocer, porque el Papa llevó ese colegio cardenalicio a muchos lugares donde antes no había cardenales,
Antes eran 43 países los que tenían representación en el Colegio Cardenalicio, ahora son más de 60. Esto da una imagen y da también un parámetro de lo que buscó Francisco con la nominación del Colegio Cardenalicio, de globalizarlo aún más y de hacer de que lugares recónditos donde no había antes cardenales, donde no había antes príncipes de la iglesia, pues ahora puedan tener ya voz y voto. Son más o menos 257 en total los cardenales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, son 3 los cardenales que van a llegar a Roma, que son el cardenal Jorge Jiménez, el arzobispo emérito de Cartagena, el cardenal Rubén Salazar, arzobispo emérito de Bogotá, y el actual arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, el único votante porque es menor de 80 años y va a ser la persona que va a representar a Colombia y a la Iglesia Católica colombiana de alguna manera allí en este cónclave que se va a reunir en la Capilla Sixtina. Néstor, usted que conoce allí muy bien la sala estampa, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles podrían ser esos nombres? ¿Usted podría de pronto especular alguno de los que podría estar liderando en esas votaciones en los próximos días? Pues es muy difícil, Michael, tener una visión clara de lo que puede ser el próximo sucesor del Papa Francisco, pero ya sabemos que hubo durante muchos años, muchas décadas y milenios hubo papas italianos, luego llegó un papa polaco, después llegó un papa alemán, llegó un papa latinoamericano. No ha habido papa de África, no ha habido un pontífice de Asia y allí ha crecido mucho la Iglesia Católica. Pero como le digo, en estos casos, a pesar de que los vaticinios vienen de la palabra Vaticano, pues en este momento con la situación que se vive, lo que se va a buscar es que el Papa 267 sea acorde a lo que está sucediendo en el mundo. La Iglesia siempre ha sido una balanza en la situación geopolítica y también espiritual y humana, y por eso lo que van a buscar estos hombres inspirados también por el Espíritu Santo es poner al frente de la Iglesia Católica en la silla de Pedro a un religioso que pueda pues reunir todas esas inquietudes y todas esas búsquedas de soluciones que está queriendo tener la Iglesia Católica en medio de una tercera guerra mundial que se está viviendo, en medio de una situación complicada de la humanidad, en medio de la llegada de la inteligencia artificial, que es, el Papa también habló mucho de ese tema, del peligro que puede significar esto. Son muchos los retos que tiene actualmente la humanidad y la Iglesia Católica siempre ha sido una balanza para buscar soluciones. Con la muerte del sumo pontífice comienza un largo y tradicional proceso para que la Iglesia elija a un sucesor. ¿Cómo es el cónclave para elegir al nuevo Papa? ¿Cómo es el paso a paso? Bueno, cónclave significa con llave. Entonces eso quiere decir que es secreto. Ese será otro de los retos que tendrán pues, los cuerpos de seguridad del Vaticano y de otros países que asesoran al Vaticano en ese tema, porque, por ejemplo, en la elección de Juan Pablo II no había redes sociales, en la elección de Benedicto XVI no estaba desarrollada de una manera como está desarrollada ahora la inteligencia artificial y se podría presentar muchas noticias falsas o manipulación de las informaciones o muchas noticias que pudieran ir en contra de lo que están buscando en este momento el Colegio Cardenalicio. Allí se reúnen los cardenales, ellos se quedan en la Casa Santa Marta, se trasladan en las pequeñas vans hasta la Capilla Sixtina, que queda más o menos a 6 minutos en automóvil. Allí se reúnen en varias mesas dentro de la Capilla Sixtina y el tema que se define allí es escucharlos a cada uno de ellos. Cada uno de ellos hace una presentación de qué viene, qué vieron, qué ven ellos en el futuro de la iglesia. Y eso es lo que recordemos en el 2013, cuando Jorge Bergoglio dijo, necesitamos una iglesia que vaya a las periferias, una iglesia que se ensucie la ropa, que gaste la suela de los zapatos, que vaya a donde están los más necesitados, no que ellos vengan a la iglesia, sino la iglesia vaya hacia ellos, y eso fue lo que lo hizo elegir en ese momento. Ahora lo que hay que buscar es un hombre que logre buscar la unidad, la pacificación, la igualdad y trabajar por un mundo mejor. Néstor, por cierto, usted tuvo la oportunidad de compartir tiempo con el Papa, incluso en algunos de sus 47 viajes internacionales. Recordamos que visitó 66 países y en total se dice que recorrió más de 469.770 kilómetros. Usted tiene 2 libros, Un tinto con el Papa Francisco y Las huellas del Papa Francisco en Colombia. ¿Qué historia desconocida nos puede contar?
Pues lo que les quisiera decir realmente de Francisco, que era un hombre muy transparente, ¿no? Era un hombre que actuaba y hablaba sin muchos cálculos. Pues él es una persona que, por ejemplo, en el caso de lo que hizo con Colombia, él el 15 de junio del año 2014, él fue a la comunidad de San Egidio y allí recibió una carta escrita por Timochenko donde le pedía que se metiera en el proceso de paz de Colombia. Cuando él recibió esta carta, pues como hace el Vaticano, busca que la otra parte también esté de acuerdo y lógicamente en ese momento el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pues aceptó pues maravillado esto que estaba ofreciendo el Vaticano y por eso el Papa Francisco fue uno de los principales protagonistas en haber logrado la firma de ese proceso de paz, pero también nos lo vaticinó en el momento cuando él fue en 2017 a Colombia en su discurso con las víctimas en Villavicencio, cuando él dijo una paz sin reconciliación es un fracaso y desafortunadamente no se ha podido implementar y por eso fue su afán durante todo el tiempo. Entonces, a pesar de que después de que se firmó el acuerdo de paz no era tan visible la presencia del Papa Francisco, sí fueron muchas y muchas las acciones. Cuando, por ejemplo, se reunieron los presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur, fue el Vaticano y el Papa Francisco el que estuvo detrás de este encuentro. Cuando se logró el deshielo entre Estados Unidos y Cuba, fue el Papa Francisco el que logró esto. La reciente liberación de presos políticos en la isla de Cuba, diferentes hechos, el hecho que había nombrado a un cardenal como Mateo María Supi, que es de la comunidad de San Egidio, a que coordinara, viera las posibilidades de acercamiento y de pacificación entre Rusia y Ucrania, pues es también muy llamativo que la Pascua de la Iglesia Católica haya coincidido con la Pascua de la Iglesia Ortodoxa de Rusia y la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, y que él, que falleció esta mañana, falleció en medio de una tregua que tuvo mucho que ver lo que hizo el Papa Francisco. Por eso ese trabajo silencioso, esa diplomacia silenciosa y efectiva, creo que es algo que hay que aprender de cómo la maneja el Vaticano. Pues le agradecemos a Néstor Pongutá, periodista, escritor y experto vaticanista colombiano. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Muchas gracias a ustedes, a Red Más Noticias, que en un momento fue mi casa también, como corresponsal aquí en Roma, a Giovanni, a todos los amigos, y seguiremos atentos porque realmente pues son muchos los hechos que van a ocurrir a partir de ahora y también muchos de los legados que se van a ver de Francisco a partir de su muerte van a empezar a verse concretar.